Bueno, pues de nuevo damos las gracias a la ETSAM y ahora, bueno, pues está aquí Ana Sanz, que bueno, es parte de esta universidad y de esta escuela. Y bueno, pues la vamos a tener ahora mismo pues haciendo una ponencia sobre lecciones aprendidas desde la intervención en pobreza energética. Y bueno, pues le damos las gracias. Yo me voy hacia el público para ver bien y muchas gracias de nuevo. Buenas de nuevo. Voy a intentar ceñirme al tiempo también para dejar un ratito para discusión y para preguntas. Bueno, pues yo voy a traer un poco las lecciones que hemos aprendido en los últimos años y voy a hacer una mini recopilación al principio de los primeros trabajos que hicimos, uno de los primeros que desde varias profesores y profesoras y investigadoras de esta universidad hicimos, fue un informe para el Ayuntamiento de Madrid. No voy a contar el contenido del informe, sino que me voy a ceñir a algunas de las conclusiones, como cosas que tener en cuenta a futuro y líneas que teníamos que trabajar y en las que se tenían que incidir. Lo primero que, bueno, como casi todas las que estamos aquí presentes, hay diferentes tipos de pobreza energética. Esto se vio claramente en el informe y diferentes niveles de necesidad. No todos los hogares que sufren pobreza energética son iguales y hay diferencias que hacen que la intervención en ellos tenga que ser también diferenciada. Algunos de los grupos que se identificaron como más vulnerables ya en aquella ocasión fueron pues, migrantes, personas mayores, dependientes, mujeres y niños. En este estudio ya se apuntaba sobre la importancia de hablar de pobreza energética de verano, sobre la baja eficiencia del parque de viviendas y cómo esto incrementa el riesgo de sufrir pobreza energética y cómo el bono social al final no deja de ser unidad de muchos de los hogares vulnerables o vulnerabilizados con los que trabajamos. Es una medida que es un corto plazo, que no nos va a solucionar el problema al que nos estamos enfrentando y que tiene un recorrido muchísimo mayor. Y que teníamos que empezar a acometer rehabilitaciones con diferentes niveles de financiación, que no a todo el mundo se le tenía por qué dar el mismo nivel de financiación. Tendríamos hogares con niveles de renta medios o medios altos que estarían gastando un elevado porcentaje de su renta en servicios energéticos, pero que a lo mejor podrían hacer frente a sus propias rehabilitaciones o mejoras de sus inmuebles o de la eficiencia energética de sus instalaciones, y otros hogares que a lo mejor tienen que ir directamente a través de fondos públicos y a fondo perdido. O sea, las dos cosas, fondo público y fondo perdido. Y que era necesario también la puesta en funcionales, que solo con la rehabilitación no se iban a solucionar los problemas, que el vector o el factor renta es neurálgico y por mucho que rehabilitemos los inmuebles hay situaciones de carencia monetaria, de pobreza monetaria que no se van a solventar solamente con la intervención a través de la rehabilitación, y que teníamos una carencia a nivel tanto estatal como municipal e inframunicipal de datos sobre la situación cuerpo a cuerpo con este problema junto con las entidades sociales, y que esas administraciones locales tenían que disponer de algún tipo de ayuda, apoyo de otra índole, porque bueno, pues, quien ha trabajado con las administraciones locales, sobre todo con administraciones locales pequeñas, pues los recursos con los que cuentan son limitados. Esto ya fue una primera toma de contacto con el problema y luego empezamos a profundizar en pobreza energética y género. Y en este informe, en este trabajo, se vio que había una dificultad intrínseca por la estadística de la que disponemos para ver las desigualdades de género dentro del hogar, con lo cual solo podíamos medir las desigualdades de género que se producían cuando la persona sustentadora principal era una mujer, y que nos encontrábamos que en esos casos, en los hogares sustentados por mujeres, había un mayor porcentaje de mujeritativo, y se identificaron pues, una serie de problemas que tenían que ver con la construcción de la identidad de las mujeres, que era intrínseca a la construcción de la identidad del hogar, una mayor exposición a la falta de confort térmico, porque precisamente se encargan de esos trabajos de cuidados y de esos están más tiempo en esos hogares que están en una situación de falta de habitabilidad, y que además, bueno, pues esa superposición de situaciones daba lugar a problemas de salud mental y bloqueo que les dificultaba a la hora de afrontar muchas de esas situaciones. Y que luego, normalmente,
estaba mediada por roles de género el tema de la gestión de la energía y de las instalaciones. Mujeres que no se sentían empoderadas o con conocimiento suficiente para mejorar una factura eléctrica o hacer una pequeña reparación en el hogar. Entonces, que necesitábamos empezar a trabajar con bases de datos o que se desarrollaran bases de datos que expliciten esas diferencias dentro de los propios hogares, incorporar perfiles de uso del hogar que incluyan los cuidados. Estaba hablando antes, por ejemplo, de la utilización de los hogares. Muchas veces los perfiles de uso son perfiles de uso estándar que no incluyen la presencia de personas dependientes, no incluyen el estar teniendo que ejercer trabajos de cuidados en el domicilio o tener, por ejemplo, que estar teletrabajando, con lo cual identificar cómo esos diferentes perfiles de usos pueden afectar a la aparición de situaciones de pobreza energética en los hogares, implementar políticas de desarrollo de las capacidades tecnológicas de las mujeres para precisamente que sean en los procesos de toma de decisiones y los proyectos vinculados con pobreza energética. Esta serie de cosas que traigo aquí las he traído para que recopiláramos un poco las cosas que habíamos considerado a lo largo de estos años anteriores como importantes o relevantes de cara a intervenir en pobreza energética, y ya me meto en un proyecto en el que realmente nos hemos puesto no a investigar sobre pobreza energética, sino a intentar actuar y transformar la realidad de hogares que están en situación de pobreza energética. Hemos participado, como veis arriba, el consorcio es muy grande, en un proyecto que se llama EPIU Getafe Hogares Saludables, que es una UIA, una Urban Innovative Action, que supuestamente el objetivo principal de este tipo de proyectos es dar soluciones innovadoras y que esas soluciones innovadoras se testen en la realidad, se prueben en la realidad. Son cosas que no se han hecho con anterioridad y que la financiación, precisamente, el objetivo que tiene es ver si cortos. En el caso del proyecto EPIU Getafe, uno de los objetivos principales era la identificación de la pobreza energética oculta, todos esos casos que también hablaba Josep, que no llegan a los servicios sociales o que en muchas ocasiones hay un gap muy fuerte entre esos 20 y tantos % que muchas veces en los estudios teóricos identificamos de pobreza energética y ese 5 o 6% de la sociedad que realmente acude de facto a los servicios sociales. ¿Dónde está ese otro 20% que no está siendo atendido por nadie, que pues no tienen o no piensan que su problema tiene solución, o no piensan que tienen un problema, o tienen un estigma y no quieren acudir a los servicios sociales? Una serie de situaciones acumuladas que impiden que se visibilice y se intente poner soluciones desde las administraciones públicas. Y eso se intenta hacer, estamos en proceso, a través de una cosa que se llamaba Energy Poverty Intelligence Unit, que era una detección inteligente de casos a través de Machine Learning y utilización de datos. Una de las cosas que me ha parecido muy interesante en la ponencia anterior es que precisamente tenemos un problema con los datos de la administración pública, la disponibilidad que tenemos de esos datos y la capacidad que tenemos de acceder a esos datos, que de ese tema hablaré un poquito más adelante. Entonces, bueno, el proyecto en líneas generales lo en dos barrios, en dos zonas del municipio de Getafe, Alhóndiga y Margaritas. Y bueno, la herramienta de detección se basaba fundamentalmente en el tema de Machine Learning. Era muy importante lo de la identificación de los perfiles de usuario para diferenciar entre las necesidades de diferentes tipos de hogares, que todos tienen vulnerabilidad frente a la pobreza energética, pero no todos tienen la misma vulnerabilidad frente a la pobreza energética. Darle soluciones a medida a cada uno de esos hogares, o sea, no dar café para todos y poder facilitar poder adecuar las respuestas a las necesidades que esas personas o esos hogares tuvieran. Y lo que hablábamos antes de los servicios de atención al usuario, un servicio específico que tuviera las herramientas y los conocimientos suficientes para abordar este tipo de problemáticas. Y luego, pues finalmente, esas soluciones a medida que se planteaban, ponerlas en funcionamiento y hacerlas en las distintas escalas. No quedarnos solamente en la escala de vivienda, sino adecuarla también, o sea, intervenir también a nivel edificio y a nivel barrio. Entonces, vuelvo a traer aquí lo que nos habíamos planteado como necesidades o problemáticas que se consideraban interesantes de abordar en informes anteriores, como que había diferentes tipos de pobreza energética. Se me ha movido toda la presentación por algo de las fuentes. Bueno, no pasa nada. Hay diferentes tipos de pobreza energética y hay identificación de ciertos grupos como más vulnerables. Y en este proyecto una de las cosas que se hace es creación de soluciones a medidas específicas para esos grupos detectados. Luego, por otra parte, la importancia de la pobreza energética de verano, que se había detectado como que estaba siendo
estimada o no estábamos dando respuesta a ese problema, en este proyecto se hace una intervención en espacio público para mitigar las condiciones de verano e intentar transformar o intervenir en la situación de pobreza energética de verano. Luego, la baja eficiencia energética del parque de viviendas incrementa el riesgo de sufrir pobreza energética y por eso precisamente algunas de las intervenciones no se basan solo en asesoramiento de facturas o bono social o kits de rehabilitación express, sino que hay intervenciones duras tanto en edificio como en vivienda, rehabilitación integral a base de SATE, cambio de carpinterías, etc. Luego, se hablaba que era importante que la rehabilitación se realizara con diferentes niveles de financiación o subvención para los diferentes grupos. En este proyecto es bastante importante que las intervenciones son a fondo perdido y se ha priorizado que los que acceden a esas ayudas sean los grupos a priori más vulnerables. Ahora os contaré un poco de lo que nos estamos encontrando. Se hablaba de que era importante también poner en marcha políticas multidimensionales y, por ejemplo, se está formando y capacitando a agentes para que tengan la capacidad de tratar con las personas que vienen a solicitar las ayudas. Luego se dijo también que era importante crear una base de datos o recabar más datos sobre la situación de pobreza energética y este proyecto responde a partir del sistema de Data Lake, que es como una especie de suma de todos los datos existentes a nivel autonómico, municipal, respecto a pobreza energética. Y hablábamos también que era muy importante poner a disposición ayudas para las administraciones locales. Y justo este proyecto es un Urban Innovative Action. El principal beneficiario, entre comillas, es una administración pública, que es el Ayuntamiento de Getafe, que es lo que se llama la Urban Authority, con lo cual este proyecto de alguna manera veríamos que empieza de manera transversal a trabajar o a tratar muchos de los temas que habíamos identificado como prioritarios. Entonces me diréis, pues ya está, ya lo hemos hecho, ya está, lo hemos arreglado, ya sabemos cómo hacerlo y está todo bien. Pero no, el problema es que nos hemos encontrado un montón de dificultades a la hora de implementarlo, que está siendo muy difícil. Muchas de estas cosas que el papel lo aguanta todo, quedan muy bien y que parece muy sensato, muy razonable y muy fácil todo, pero nos hemos encontrado pues, que ahí esa ausencia de bases de datos específicas nos está haciendo un roto espectacular, porque este proyecto se supone que, yo siempre lo cuento de broma, que esto iba a ser como Minority Report. Y vamos a hacer así, con una consola digital estupenda, y entonces íbamos a hacer así, vamos a decir, pues la señora Paquita de la calle Gran Vía 3, en el cuarto A, tiene pobreza energética. No lo sabe, la voy a llamar, se lo voy a decir y encima se lo arreglo con una optimización de factura y un burlete porque pertenece al clúster 3.2. Bueno, eso no está ocurriendo. O sea, spoiler, eso no está pasando. No estamos teniendo la capacidad, lo primero, de acceder a todas esas bases de datos porque existe una cosa muy complicada que es la Ley de Protección de Datos, que nos está poniendo un montón de palos en la rueda, que nos está impidiendo tanto al ayuntamiento recabar datos que no son suyos como a los socios que estamos trabajando en el proyecto acceder a los datos que ya ha recabado el ayuntamiento. Se supone que la Universidad Carlos III, que son los expertos en Machine Learning, iban a tener toda esa información y nos iban a hacer pues como os pasa a vosotros con el móvil, que pues yo ahora mismo estoy hablando todo el rato de que me voy a ir en canoa y me están saliendo anuncios de canoa 3 meses. Vale, pues esto no ocurre, porque nosotros cada vez que nos instalamos una aplicación decimos que sí a absolutamente todo, pero tú cuando vas al ayuntamiento no le dices que sí a nada, con lo cual el ayuntamiento no tiene derecho a utilizar ninguno de esos datos que están en su posesión para ninguna otra actividad que no tenga exclusivamente que ver con lo que tú le has dicho. Si tú le has dado unos datos para el IBI, el ayuntamiento solo lo va a poder utilizar para el IBI, con lo cual este sistema maravilloso en el que íbamos a tener todo en la punta de nuestros dedos para hacer un sistema de prevención maravillosa, proactiva, pues no está ocurriendo. Entonces, todo esto de la ausencia de base de datos, el acceso complicado y el desarrollo lento de la inteligencia artificial, porque no tiene, o sea, estos bichos no salen de la nada, tú o les alimentas con datos o no tienes la posibilidad de tener un sistema de inteligencia artificial, con lo cual hemos ido otra vez así como un poco para atrás a la casilla de salida y nos hemos tenido que poner a funcionar con metodologías que ya conocíamos
desarrollando metodologías alternativas con acceso a datos que teníamos, creando bases de datos propias pues con encuestas o con simulaciones energéticas. Y ya, bueno, pues lo que decíamos de broma, que como no hay máquina, pues las máquinas tendrán que ser las personas, entonces tendremos que hacer, en vez de procesos de toma de datos guiados por máquinas, pues guiados por expertos. Entonces, en esas estamos también. Yo creo que es interesante en este tipo de foros no decir, es que esto es todo súper guay, tal. No, estamos teniendo muchos problemas, es muy difícil, e incluso en proyectos específicamente diseñados para abordar la pobreza energética, con fondos exclusivamente pensados para familias vulnerables, con la colaboración de un montón de agentes, y no teníamos ni siquiera la limitación de reducir emisiones. Era uno de los posibles outputs, pero ni siquiera era un requisito fundamental. Y ni con esas. Cuando nos enfrentemos al output de la reducción de emisiones, pues ya veremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunas de las cosas que hemos ido haciendo como para subsanar la ausencia de esa inteligencia artificial y la ausencia de esa máquina que nos iba a dar la consola de Minority Report lustrosísima, pues nada, lo que nos hemos puesto es hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, que es aproximaciones a los barrios a través de los datos que teníamos, identificación de cuáles eran los barrios más vulnerables, constatación a través de, y en este caso hemos tenido suerte porque uno de los socios era Fundación Naturgy, y Fundación Naturgy, a través de sus contactos con una empresa que no tiene nada que ver, que es Naturgy, nos ha dado la información de los usuarios de sus contadores, ¿vale? Esa información nos ha permitido un dato que normalmente es poco común, que es tener a nivel de sección censal desagregado cuál es el coste que pagan los usuarios por la energía a lo largo del año. No he traído toda la información, pero también teníamos los datos de impagos, los datos de bono social y los datos de niveles de potencia, que nos daban varias de las caras de la vulnerabilidad, porque a lo mejor un porcentaje elevado de gasto está ocultando a aquellos que tienen una potencia muy bajita, pero esos nos salían por potencia bajita y por bono social y por impagos. Bueno, total, que se ve que el mapa corresponde bastante, el de la pobreza energética, con otras aproximaciones que habíamos hecho a través de estado de la edificación, niveles de renta y otros factores de vulnerabilidad, y dos de los barrios que a los que no conocéis Getafe no lo he marcado, bueno, Margarita y Alhóndiga, me creéis, y si no luego os lo cuento con calma, salen como de los peores del municipio, confirmándose que la identificación y la localización de los proyectos, o sea, de los barrios en los que se iba a intervenir con el proyecto era adecuada. Y empezamos a hacer pues, esa identificación de clusterizaciones, de identificación qué hogares necesitaban qué, identificación de análisis de espacio público a través de tanto en necesidades en verano, utilización de espacio público, niveles de requisitos de las viviendas vinculadas con su demanda energética en verano, o sea, una serie de análisis para ir identificando, pues por ejemplo, en qué lugares se podía intervenir a nivel de espacio público para mejorar la situación de confort microclimático en verano, y que en esos momentos de verano esos hogares que estuvieran en las inmediaciones de esos espacios públicos en los que se intervenía, pues tuvieran la capacidad de mejorar sus condiciones interiores a través de ventilación a un espacio público que tiene un nivel de isla de calor o unas condiciones microclimáticas mejores en verano. Se ha intervenido en espacio público a través de una serie de estrategias, no me voy a meter, se ha hecho un anteproyecto, luego os contaré que del anteproyecto que propuso UPM al anteproyecto que finalmente se va a ejecutar, pues hay unas diferencias no menores. El nivel del anteproyecto se intentó que tuviera un elevado nivel de detalle porque éramos conscientes de que estábamos trabajando con ciertas reticencias y ciertas dinámicas e inercias de la administración que son difíciles de superar y que muchas veces nos encontramos con que prevalecen determinadas cuestiones funcionales de mantenimiento o de hacer las cosas como se han ido haciendo tradicionalmente, con lo cual es muy difícil incorporar innovación en la transformación de los espacios públicos, aunque te parezca una cosa muy tonta meter un banco o un pavimento permeable, puede resultar una discusión verdaderamente ardua en un momento determinado. Se han hecho también estrategias de sensorización de espacio público para a posteriori, bueno, durante el proyecto, pero también a posteriori ir contando con una manera de identificar la isla de calor, evaluar los lugares que están en una peor situación respecto a este tema y
identificar a futuro cuáles serían aquellas zonas prioritarias de intervención para otros proyectos que ya no sean el proyecto piloto que os estaba contando. Bueno, aquí tenéis las fotos de la gente colocando los sensores. Como no teníamos datos, no teníamos aquí el Minority Report que nos iba a enseñar a la señorita Paqui, pues lo que hemos hecho ha sido simular las viviendas simulando aquellas viviendas de las zonas de intervención, identificando aquellas que de manera natural, o sea, tienen unos niveles de demanda muchísimo mayores. Una persona que caiga en la vivienda que más demanda tiene de todo el barrio, pues va a tener muchas más papeletas de tener un mayor riesgo de pobreza energética que la misma persona si hubiera caído alquilada 2 bloques más para allá en vez de en el norte, en el ático norte, en el entreplanta sur, con lo cual simplemente la identificación de cuáles eran los inmuebles con unos mayores niveles de demanda ya nos da pistas de cuáles podrían ser algunos de los inmuebles que tienen unas mayores necesidades energéticas y, por tanto, sus habitantes un mayor riesgo de situación de pobreza energética. Hemos hecho visitas a los inmuebles. En los inmuebles nos hemos encontrado que la situación era incluso peor a la que teníamos prevista, situaciones que no estaban contempladas de necesidad de habilitar determinadas, o sea, de hacer cosas antes de ponerte a hablar de pobreza energética. O sea, tú no te puedes poner a aislar si no has arreglado unas humedades o si no has arreglado un problema que tienes en cubierta. Entonces, la rehabilitación energética no solo tiene que tener en cuenta cuáles son las necesidades energéticas del inmueble, sino las necesidades constructivas previas para garantizar unas condiciones mínimas. Se ha realizado una propuesta de anteproyecto para incluir las estrategias básicas a nivel bioclimático y pasivo que pueden favorecer a la reducción de la demanda de esos inmuebles y, por tanto, a sacar de una situación de pobreza energética, siempre a través de estrategias pasivas en nuestro caso. Instalaciones y tema de renovables lo llevan otros socios. Se ha hecho una serie de sistemas de tomas de decisiones a través de árboles de datos, identificando cuáles son, si tiene carpintería, la carpintería tiene tantos años, menos años o más años, vale, si tiene menos de tanto, ¿le podemos poner una carpintería doble porque hay huecos? Sí, no, está sur, entonces no se la pongo porque voy a tener penalizaciones por ganancias indeseadas por efecto invernadero en verano, o sea, como toda esa serie de toma de decisiones para que de alguna manera en un momento determinado casi sea innecesaria nuestra participación y alguien simplemente respondiendo un cuestionario pueda decirle a un vecino o a una vecina, pues a ti lo que te hace falta es ponerte una ventana doble porque no te hace falta que te la cambiemos porque como estás a norte total no vas a tener una penalización por efecto invernadero en verano, bla, 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 ¿vale? Entonces, esto sería lo más parecido a un sistema automatizado de inteligencia artificial que hay casi ahora mismo. Y bueno, pues también se está intentando capacitar a aquellos agentes que están trabajando en el terreno, tanto la capacitación de los trabajadores de la Oficina de Hogares Saludables, que son aquellos que están al cargo del desarrollo del proyecto, de cara al público, o sea, trabajando con los hogares, recogiendo las solicitudes, asesorando en facturas energéticas, ayudándoles a cumplimentar las solicitudes de ayuda para obtener las mejoras en vivienda, etcétera. Y luego también una figura que nos parece interesante, que se ha implementado en este proyecto, que se le ha llamado los derivadores, que es formar sobre pobreza energética a agentes que tienen que ver con atención al ciudadano o a la ciudadana, pero que no directamente son estos trabajadores de la Oficina de Hogares Saludables. O sea, por ejemplo, nosotros, de momento, se van a hacer más formaciones, pero se ha hecho la formación a la empresa municipal de vivienda y suelo de Getafe, de tal manera que si hay gente que está gestionando los alquileres de vivienda pública y en una visita a un inmueble alquilado de la empresa de vivienda y suelo de Getafe se da cuenta de que esa persona tiene humedades o de que se queja de frío, tenga la capacidad de derivarlos a aquellos trabajadores de la Oficina de Hogares Saludables que ya sí que tienen, o de servicios sociales, que tienen una formación específica en estos temas y que no queden saco roto de alguna manera, que sea como intentar que con los compartimentos del ayuntamiento dejen de ser estancos y de alguna manera empiece a haber interrelación entre ambos. Bueno, entonces, problemas, lecciones y más. Bueno, pues nos hemos encontrado problemas con las bases de datos, que ya os he ido contando. No hay bases de datos a nivel local.
no tenemos acceso porque los de comercializadoras y distribuidoras son privados, los de la administración pública con la Ley de Protección de Datos y una ausencia de cultura de tratamiento de datos en la administración. No tenemos cultura de lo que tiene interiorizadísimo Google y Amazon, que es si tengo tus datos te voy a poder dar un servicio mucho mejor. Eso parece que en la administración pública o no lo tenemos interiorizado o no tenemos la capacidad ahora mismo de hacerlo. Nos hemos encontrado niveles de vulnerabilidad mayores de los previstos que nos están haciendo, por ejemplo, en las últimas semanas, valorar la creación de... Nosotros siempre tenemos una gradación de 6 grupos, del 1 al 6, de mayor a menor vulnerabilidad correspondientemente, y nos ha hecho valorar la inclusión de un grupo 0. Bueno, es que este se nos sale de los esquemas, y es que a lo mejor coincide con el grupo 1 y el grupo 2 en temas de renta y gastos de energía, es que sus condiciones de habitabilidad son tan pésimas que es que tiene que estar primero que otros a iguales condiciones de renta y gasto. Y bueno, pues también nos estamos encontrando cuál es la dificultad de eso, identificarlo a priori sin una visita a la vivienda. Se está identificando la importancia de que haya un técnico formado y con experiencia o técnica formada y con experiencia en la visita y realización de trabajos de campo, porque es muy difícil saber a priori cuáles son las condiciones si no pisamos terreno. Nos estamos dando cuenta que es imprescindible, no sé si veis arriba toda la cantidad de socios que somos, que haya una diversidad de agentes que se asocian, aporta complejidad y nos da muchos puntos de vista, pero también a veces dificultan la agilidad de los procesos y la coordinación. Los consorcios muy grandes son un monstruo muy difícil de mover. Y luego pues nos encontramos con cosas que en otros ámbitos del ejercicio profesional ya nos habíamos encontrado, pero que cuando encima intentas romper con dinámicas preexistentes te las encuentras de manera más limitante, que es pues el funcionamiento de la administración pública, tanto tiempos dilatados de adjudicación, de licitación, de tal, como la ausencia de cultura de la innovación. Hay muchas reticencias para funcionar de maneras diferentes a las históricamente probadas como funcionales, que serán funcionales para un contexto, eran funcionales para un contexto, pero ya no son pertinentes para el contexto en el que nos encontramos, y ese cambio de chip es muy complicado, o sea, muy complicado. Y luego, por ejemplo, en cosas como en el espacio público, pues funcionalidad, mantenimiento, securitización, mucho antes y muy por encima al comportamiento térmico o a la mejora del bienestar. No metas esto porque lo van a vandalizar, no hagas esto porque los de limpiezas me van a decir que no lo podemos limpiar con la máquina que utilizamos siempre, y es como, ya es que si hago lo mismo que lleváis haciendo 20 años porque hay problemas de seguridad, problemas de mantenimiento y un coste económico de mantenimiento mucho más barato, pues que hago lo mismo que llevas haciendo tú, que es meter el adoquín, raca, ya está. Pues no he hecho nada. Entonces, bueno, otro de los proyectos que tenemos en marcha, me quedan 2 minutos, es el proyecto Culturrise, que en realidad tendría que estar contándolo Miguel o Carmen, que tienen bastante, o Marta, que tienen bastante más callo que yo en ello. Pero bueno, es un proyecto que sí que da respuesta a otros de los factores que hemos venido hablando en las primeras diapositivas sobre necesidades que se detectaron desde el principio y que se están intentando abordar en estos proyectos. Es un proyecto que intenta aumentar la concienciación sobre la pobreza energética de verano y reducir necesidades de refrigeración. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar que gracias a este proyecto se han abordado algunas de las otras cuestiones que se habían identificado como pertinentes en los primeros análisis, como por ejemplo, identificación de ciertos grupos como más vulnerables a pobreza energética. Se están dando talleres y actividades con personas mayores y se está teniendo en cuenta a las mujeres a la hora de trabajar con niños, como contaré un poquito más adelante. Entonces, se están haciendo actividades con la gente, que parece que es una cosa que en esta escuela a veces da como cosita, hacer cosas con gente. Tenemos, el proyecto es un proyecto enfocado a pobreza energética de verano directamente, con lo cual eso es otra innovación con respecto a lo que siempre se ha venido tradicionalmente trabajando sobre pobreza energética. Hemos otra vez trabajando con vecinos en el espacio Sputnik, se han creado se ha mejorado su condición de refugio climático. Dani me podría aportar muchísimas más afirmaciones al respecto.
Tenéis vídeos de todo, creo que están los vídeos online ya, están a punto de estar, vale, va a haber un montón de vídeos online muy guays que lo explican muchísimo mejor que yo, ¿vale? Luego, desarrollo de políticas multidimensionales, hemos hablado que no podemos abordar el problema solo desde la construcción, solo desde no sé qué, entonces, por ejemplo, en esta escuela, el proyecto APS que estaba comentando Carmen antes, es uno de los efectos, o una de las estrategias, que es la formación de los Summer Energy Poverty Agents, que permite, pues eso, no solo trabajar desde la intervención en vivienda, sino también trabajar desde la concienciación del alumnado desde un momento más temprano y, bueno, idealmente la formación de profesionales a futuro que estén concienciados con este tema, y luego implementar políticas de desarrollo de las capacidades tecnológicas de las mujeres e incorporar a las mujeres en los proyectos y en la toma de decisiones. Pues una de las cosas que se ha hecho es que los talleres de mejora de comprensión de las facturas y otros talleres se han hecho en paralelo a lo que se llaman bibliotecas Cool Kids, que es una serie de talleres para niños que permiten la realización del taller. Se está realizando para los adultos, el taller de facturas, el taller de cultura de calor, el que sea, y en paralelo hay una serie de materiales didácticos también vinculados con energía y con calor y con fluidos y con cosas didácticas para los niños en diferentes niveles de aprendizaje, que permite esa conciliación y esa incorporación de determinadas figuras cuidadoras que tradicionalmente son mujeres, a la participación en el proyecto, de tal manera que pues, las tenemos cubiertas en ese sentido. Entonces, bueno, pues como conclusión o para debatir, acabamos de empezar a recorrer este camino en realidad, o sea, se define en los años 90 y los primeros proyectos que tocamos terreno son de los últimos 10 años. Tiene muchas particularidades con respecto a otras problemáticas porque afecta a un montón de cosas, tiene un montón de causas, genera muchas situaciones y diferentes tipos de impacto en la población. Necesitamos una gestión del problema desde multiescalar, vivienda, edificio, barrio, lo comentaba antes Gloria, hasta multiestacional. No podemos centrarnos solo como nos hemos centrado en verano, o sea, en invierno. Y luego algunas de las soluciones son muy costosas, muy difíciles de implementar por la superposición de agentes, por las administraciones, por las condiciones que se tienen que dar, por las inercias que hay que superar, etcétera. Nos tenemos que enfrentar ahora mismo encima a lo urgente, que es lo que hemos estado hablando estas últimas sesiones, que es bono social, gestión de facturas, incremento de los precios, y nos estamos dejando lo de que, como decía Carmen en la otra mesa, desde esta casa nos vais a dejar que digamos que es lo importante, que es sacar a los hogares de la vulnerabilidad energética por su dependencia de los combustibles fósiles a través de una independencia de las energías mediante el confort pasivo. Y si estamos a gestionar facturas, no estamos a independizar energéticamente a las familias. Luego, por otra parte, no existe una cultura de priorización de los más vulnerables. Nos damos cuenta todavía que hay reticencias, es como, no, es que no podemos dar, ay, es que vamos a hablar todo el rato de esto. Y a estas familias, digo, estas familias, que quiten la calefacción un rato, por lo pronto. Hablando de aquellos que gastan mucho porque tienen mala eficiencia de sus viviendas, pero que a lo mejor no tienen una situación de vulnerabilidad elevada. Luego, lo que se ha hablado ya muchísimo hoy de la ausencia de ahorros tras las intervenciones se puede considerar una penalización para determinadas mediciones. Seguimos sin datos específicos y suficientes en muchos ámbitos del problema y tenemos un montón de inercias muy difíciles de superar vinculando a cómo se ha estado funcionando en los últimos años. Entonces, bueno, pues tenemos por delante la tarea de rehabilitar el parque de los más vulnerables casi a fondo perdido, priorizando estrategias pasivas, evitando gentrificación y adaptándonos a una crisis de recursos junto con un escenario de emergencia climática. ¿Tenemos la capacidad y la voluntad de enfrentarnos a esta tarea? Pues eso es lo que nos tenemos que plantear. Y nada, yo os quiero dar las gracias por la atención y ahora 3 anuncios publicitarios. Primer anuncio publicitario es que, por favor, rellenéis todos y todas el papelito que os han dejado encima de las sillas, porque a la Fundación Isadora Duncan le va a venir muy bien para sus cosas. El segundo anuncio publicitario es que Carmen allí al fondo tiene libros de nuestro proyecto Feminización de la Pobreza Energética en Madrid para quien guste. Y luego que creo que nos íbamos a hacer una foto en grupo
que yo estoy pensando que como mientras estaba por ahí con el micrófono me he dado cuenta de que una cosa que decimos siempre es que hay que quitar los cubrerradiadores a los radiadores, yo no sé si que nos hagamos la foto normal o que hagamos una performance arrancando todos los paneles de los cubrerradiadores y nos hagamos la foto así como con esto que está tan de moda ahora de echarle ketchup a las cosas, pues esto es una performance, pero además tiene un impacto directo en el ahorro energético y en la gestión climática de nuestro entorno. Así que nada, yo... eso, que me han dicho que teníamos que hacer una foto luego, no sé si... Después de este momento en el que animamos a la vandalización de la escuela, con el que la Fundación Isadora Duncan no tiene nada que ver... Todo esto ha sido una cuestión totalmente humorística y nos desvinculamos de cualquier actividad que a partir de ahora tenga lugar en esta nuestra casa. Vale, a ver, tenemos una duda que yo creo que está arrastrada de las anteriores charlas, ¿vale? Que nos ha llegado por el chat, que yo también voy con un poco de retrasito. A ver, ha habido un comentario de Inma Sánchez Morate en el que decía que no me han quedado claros los problemas que hay con el padrón y el cambio de unidad familiar a unidad de convivencia, ¿vale? Se ha colado después de las intervenciones de Josep, que no lo hemos leído, o sea, no lo he leído yo al menos. No voy a hacer un plural majestático, no tengo tanta jeta. Entonces, ¿por qué hay problemas? En este caso yo contesto la problemática mayor que tenemos, que al final es que se arrastra muchísimo padrón, sobre todo en el caso de familias que son migrantes. Es muy común que existan empadronados y empadronadas que ya no están dentro de esa unidad familiar. ¿Qué pasaba? Que con la unidad familiar como concepto no se entraba a valorar a esas personas. En el momento en el que creamos el concepto de unidad de convivencia, todas las personas dentro del padrón pasan a ser susceptibles de estar dentro del bono social, con lo cual se nos pide identificación o algún tipo de documento y se nos rechaza automáticamente el bono social. Nos pasa muchísimo cuando hay pasaportes. Hay pasaporte, se presenta pasaporte no vale, a correr, bono social denegado. Y esto nos ha pasado un montón y ha pasado sobre todo en el tema cuando ha empezado con el tema de renovaciones automáticas. Creo que es una problemática que no se ha valorado de manera suficiente. Y bueno, no sé los resultados una vez que tengamos del próximo boletín de indicadores eléctricos, que parezco también medio tonto, a ver qué volumen de bonos sociales existen, porque al final tenemos el problema de que como las publicaciones van muy tarde con la realidad, al final simplemente tenemos información por preguntas que se hagan en Senado o Congreso o fuentes así de ese tipo, con lo cual no tenemos una información actualizada, siempre estamos hablando casi a 6, 7, 8 o 10 meses de vista. En el caso de tu ponencia, ¿ha quedado clarísimo todo? Está clarísimo. Y bueno, pues tenemos a una Cecilia, así que creo que vamos para allá. Es más una propuesta para todos los que estamos aquí a colación de los datos. No, esa no. Yo no tengo fuerza para ello, pero no, porque en relación a lo que estabais buscando de datos, que iba a ser todo fantástico, pues nosotros desde 2013 también nuestra obsesión eran los datos y hemos visto que eso es muy complicado. Y es verdad, cuando decías, tú te bajas una aplicación, dices que sí a un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones que podríamos hacer, todas las que estamos aquí, y lo lanzo como idea y lo podemos discutir en diferentes foros en los que participamos todos, es que la administración de oficio, tú tengas que desmarcar lo que no, pero que de oficio, porque es que si no, ya sé que es, bien, sí, loco, ya, pero es lo que ha dicho ella, la cultura de por qué la administración protege tanto los datos y luego a mí me llama todo el mundo privado y no todo el mundo público, ¿no? Entonces, automatizar el bono social. Claro, es que los de renta no pueden pasar los datos a los del Miteco porque, claro, es que, bueno, y pues que cuando yo haga la declaración de la renta, pues pueda poner, o lo tenga que marcar, pero que pueda poner, y cedo los datos a tal otra administración para efectos de bono social. O sea que esas cosas es que ni se las plantean y luego nos encontramos con esas dificultades, con que así como en lo privado, que no digo que tenga que ser tan exagerado, ¿no? Pero podríamos llegar a un punto medio, porque en lo privado hay un montón de pestañas que tienes que leer muy minuciosamente, prolijamente, o porque no pueden incluir más pestañas aunque las tengas que marcar, pero que por lo menos esté la opción de que tú, si quieres, puedas compartir los datos para que las administraciones públicas los compartan para que te beneficies tú. Y eso no está ocurriendo. Y clama al cielo que en el ámbito privado esto esté colando y en el ámbito público no, cuando realmente nos beneficiaría a los ciudadanos.
Lo que he dicho es muy bestia de que, bueno, que de oficio esté todo marcado. Bueno, pues hagámoslo al revés, pero por lo menos que tengamos la oportunidad para que tú, a esa persona que estás atendiendo, le dices, la próxima vez marca todas estas casillas y ayudarás a ti y al resto de las ciudadanas. Entonces eso, para mí lo de los datos es crucial, porque ahora también, justo estábamos hablando con Josep, estamos haciendo diagnósticos para el EPA y los datos también, íbamos a hacer unos diagnósticos fabulosos, todos íbamos a hacer unos diagnósticos fabulosos, pues cuando te pones a buscar los datos no los hay. El Covenant of Mayors en Europa te dice que tienes que buscar una serie de indicadores fabulosos, ahora pues venga, vete tú a cada municipio a encontrar todos esos datos. Entonces, ese problema ya viene siendo de largo recorrido y deberíamos empezar a hacer algo entre todas para que se acabe. Eso, y por otro lado, el tema de las visitas es muy importante, hay que visitar las casas, pero vuelvo a los recursos. Nosotros empezamos visitando casas, que es la mejor forma de atender a una familia en pobreza energética. ¿Cuántos recursos humanos hay que destinar para visitar casas en pobreza energética? Nosotros tuvimos que mudar nuestro sistema porque nunca conseguíamos fondos suficientes para visitar a las familias en su hogar. Entonces, esa es la estrategia más adecuada para ayudar a las personas de una forma personalizada, valga la redundancia, pero me temo que hay que ser más imaginativos todavía porque no va a haber nunca recursos humanos suficientes. Ojalá, o sea, una reivindicación es intentar pedirlos, pero es un ideal bastante difícil de cumplir. Siento ser así de desmotivante, pero es difícil. Simplemente la pertinencia de las visitas a los hogares viene también en un marco en el que el proyecto tenía la idea de que iban a ser accesorias o que en un determinado contexto de acceso a un montón de datos íbamos a tener la capacidad de anticipar muchas de las circunstancias sin necesidad de, y al final no está ocurriendo. Entonces, el problema es que como los recursos son tan limitados, los recursos humanos no dejan de ser recursos económicos. Entonces, si tenemos un montante limitado para dar solución a una determinada familia, si en vez de gastárnoslo aislante o nos lo gastamos en visitas, pues al final le vamos a decir lo que hace falta, pero no se lo vamos a poder dar porque no vamos a haber quedado sin dinero. Entonces, esa difícil línea entre es muy complicado identificar las necesidades sin hacer una visita, pero no tenemos recursos ilimitados para las dos cosas. No, o sea que no. Yo me doy voz a mí misma. A ver, pese a que estamos todo el día con el RIP por los datos, ¿no? O sea, llorando por las esquinas, por los censos, todos los estudios que intentamos hacer que no podemos localizar, pues también quería traer la reflexión un poco sobre la necesidad o la falta de voluntad política o voluntad de acción desde los distintos técnicos, quizá, porque claro, yo pensaba, ahora que está aquí, ha vuelto Agustín, pensaba, y cuando hicieron toda la remodelación de barrios de Madrid, ¿consiguieron localizar a los chabolistas con Big Data? ¿O cómo lo hicieron? ¿No? Y entonces, también creo que a veces esa falta de datos es muy buena excusa para paralizar ciertas cosas. Como no tenemos datos, no sabemos dónde están los pobres, pues ya cuando tengamos los datos, cuando realmente sabemos qué trozos de ciudad están mal, en dónde nos vamos a encontrar la población vulnerable, ¿no? Entonces, que también a veces hace falta una reflexión de, claro, no tenemos datos para localizar, entonces no sabríamos. O sea que bueno, un poco ese contraste de y cómo se han hecho tantas cosas que se han hecho antes, donde se ha mejorado la vida de las personas cuando no se tenía ni los datos de estas personas ni los registros, ¿no? Entonces, también como ese contraste de decir, bueno, sabemos dónde están, vamos a por ellos y transformemos sus viviendas, ¿no? Como contrapunto, que yo creo que a veces pues está bien para paralizar cosas y que no se haga, porque como mientras no tenemos datos. Mientras llega el micro por ahí, doy respuesta rápida. El problema es que aunque sepamos dónde están, tengamos los recursos y abramos convocatorias, de repente nadie sabe muy bien por causa de quién o por qué magia negra, de repente no se presentan hogares
subvenciones a fondo perdido. Entonces, aunque sepamos dónde están, tengamos los fondos, no tenemos los datos, pero sabemos que están ahí, de repente nos encontramos no con convocatorias desiertas, pero con una convocatoria que tendría que haber tenido muchos más solicitantes que ofertas de ayudas había, en la que lo que sucede no es eso, sino casi lo contrario. Con lo cual, con datos, sin datos, picando a máquina o con un dron, algo estamos haciendo mal. Vale, pues yo iba a decir otra cosa, pero ahora con tu respuesta voy a cambiar lo que quería decir. Porque hicimos el otro día un encuentro con compañeras de la Alianza afectadas por el tema de comunidades energéticas, nada que ver con, bueno, sí, mucho que ver, pero no es lo que estamos hablando hoy, y las compañeras lo que decían era, nos queda muy lejos hablar de estas cosas, pero tanto de rehabilitación energética como de comunidades energéticas, porque en mi finca cuesta pagar la comunidad, es decir, la comunidad de las basuras, de la limpieza de la comunidad, ¿no? Entonces, todo el tema de ¿que ahora qué? Que otra ayuda, ¿no? Que la gente que vive en Cataluña de la renta garantida, cualquier ayuda que le dan la tiene que declarar, si se va un día, ahora nos vamos con unas compañeras a Bruselas un día y tienen que pedir permiso porque se van a explicar su experiencia. Quiero decir que hay como un gap ahí también que no lo solventan los datos y que es mucha acumulación, de mucha desposesión a nivel de qué me estáis hablando en el sentido de sentirse alejadas de todo esto, ¿no? Que hace que yo creo que luego las ayudas son lo más garantistas posibles, pero luego no hay, las familias tienen como miedo o respeto, porque también en el ámbito de la energía las familias están acostumbradas al engaño, a la estafa, a la comercializadora que te vende esto, que te vende otra, y es un ámbito en el que yo creo que muy por encima, pero que a nosotros nos sorprendió porque fue muy de hay que. Entonces, yo entiendo lo que dice Cecilia, porque es cierto, pero ella decía, hay que explicar un montón, hay que patear un montón, hay que explicar exactamente qué pasa, cuáles son las consecuencias, tu consecuencia en tu economía familiar, esta ayuda te va a perjudicar, la vas a declarar en la renta, todo este tipo de cosas, porque son un marronazo con el que luego las familias se encuentran una vez y no más. Y quiero decir que luego ya no vuelven a tal. Y perdón, porque igual habéis hablado de esto y yo he llegado un poco tarde. Pero lo que quería decir es que yo no sé nada de edificación, entonces igual meto la pata, ¿no? Pero otra de las cosas que tenemos como desafío es poder ofrecer este árbol de decisiones que comentabas a las familias, ¿no? Es decir, igual tú igual en tu caso no es una rehabilitación integral, si no es esto, si no son las ventanas, si no es la carpintería, por eso digo que no sé, pero en el sentido de poder ofrecer, que era justo lo que nos está faltando en el asesoramiento, un tipo de cuestionario o un tipo de guía a través del cual podamos decir, pues mira, la ayuda que igual necesitas o lo que en este sentido te iría mejor o sería más eficiente en tu caso sería que igual no hace falta ni ir, sino confiar en el conocimiento de la familia, ¿no? de lo que te expresa de la vivienda, ¿no? Que esto yo creo que, no sé si lo has mencionado en este sentido, pero creo que es una herramienta muy útil para poder guiar, porque también pasa mucho en este tema del experto no experto, ¿no? La mayoría muchas de las personas que estamos trabajando en temas de pobreza energética pues no sabemos de rehabilitación, entonces nos cuesta mucho y ahora llevamos tiempo intentándolo, pues tomar esto, ¿no? Más allá de todo el trabajo que hacemos de denunciar que las ayudas no llegan, etcétera, pero a la hora de técnicamente poder decir, pues mira, existe este cuestionario hecho por compañeras y a ti esto pues te iría muy bien por pues la orientación, bueno, por todo lo que has dicho antes. Y la última cosa es en el término de los datos, a mí entiendo lo que estáis diciendo, pero a mí me gustaría recalcar el tema de que las comercializadoras y las distribuidoras son privadas y entonces no tenemos datos reales de consumos, no tenemos datos reales de muchas veces esto, ¿no? De lo que vosotras por suerte para el proyecto habéis podido tener, pues no los tenemos, ¿no? Y si fuera la organización del mercado en el Estado, pues quizá los tendríamos y entonces podríamos ir a lo importante y no a lo urgente. Vale. Muy pertinente lo del tema de las ayudas, que creo que va a hacer más hincapié Dani, porque es un tema que nos estamos encontrando, que no por omisión involuntaria y descerebrado mío no he metido. Y luego
el tema de lo último que estabas comentando, del acceso a los datos de Naturgy, nosotros hemos tenido un acceso muy puntual, muy parcial, solo a una serie de zonas tal, y de una única empresa, con lo cual no estábamos viendo lo que estaba pasando con el resto del mercado, y como tradicionalmente esa no había sido la empresa que había tenido no era la distribuidora de esa zona, tampoco teníamos la mayoría de los datos. Teníamos los datos lo que tenían ahora mismo, pero ni siquiera, eran sus datos de comercialización. O sea que, sabes que no, es una muestra de una cosa que te permite hacer una mini radiografía, pero ni siquiera ni de todas las empresas, ni de la totalidad, nada más que un municipio, y muy puntual, vamos, sí, porque eran socios del proyecto, que es una cosa que yo entiendo que es súper complicada de conseguir en otros contextos. Voy a hacer un par de apuntes en el tema de datos. Yo soy un poco payaso con esto. Hay que recuperar la fórmula del censo tradicional, yo lo siento de corazón, estuvimos en la presentación, yo estuve suplantando a Ana, del censo, hola INE, estuvimos en la presentación del censo del INE y había una gráfica imaginaria en la cual el censo nuevo va a tener muchísima más calidad que el censo tradicional porque patatas. Literalmente porque patatas. De hecho, yo le dije a Ana, quiero una camiseta con esa gráfica. Porque era espectacular. Era en plan de, mira, aquí está esta calidad, basada en qué, en nada, en que lo digo yo. Entonces, el censo, si no es un censo real, tiene un problema grave de ejecución, que es que las políticas estructurales de Estado, ¿cómo las hacemos? Y esa es la realidad. Es decir, la campaña de Facturas Imposibles empezó con un poco de cachondeo porque era como, vale, sí, viviendas con calefacción eléctrica. Ya bueno, pero estamos hablando de 2001. Pero es que con eso nos hemos mantenido. Y sí, puede haber un estudio sectorial, pero es que estamos dependiendo de que exista un estudio sectorial. Y cuando estamos hablando de invertir, es que no sé cuándo son los fondos Next Generation, estaréis más en ECODES y demás, pero estamos hablando de miles de millones de euros. 6.820. Vale, pues nada, es que el censo es muy caro. En un país de 50 millones de habitantes, el censo es muy caro. Creo que USE sabía cuánto había costado el censo, el último que se había hecho por censo. Ya, pero no me acuerdo. 45 millones costó el censo, el último, el de 2001, que fue el último censo, y 5 millones. No. Ah, mira, y ahora 5 millones. Lo que hablamos, es decir, para un país de 47 millones de habitantes no es caro un censo completo, aunque cueste 200 o aunque cueste y hay que mandar personas a encuestar, no es caro. Somos un país de 50 millones, si no nos lo creemos, pues le pegamos una patada y lo deshacemos. ¿Vale? Pero es que es una cuestión ya yo creo, de las propias, la propia academia, las propias entidades del tercer sector, etcétera. Es decir, cuando queremos una política pública, hostia, es que no tenemos dónde apoyarnos. Porque al final nos estamos apoyando en, mira, es que afortunadamente hubo una subvención europea que trataba este tema y lateralmente hizo esto sobre el gas y me vale y con la I, y la conjunción copulativa para todo. Y es que es un cachondeo. Vale, por ese lado ya la torta Line. Luego, en el tema de lo que tú comentabas, el tema de que a las familias les pilla de lado y el tema de las ayudas. Esta jornada inicialmente no la hemos acabado de cuadrar, pero bueno, inicialmente en un primer momento planteaba mucho el tema de la problemática que había habido con determinadas ayudas y el marco de las ayudas. Porque vamos a lo mismo. España tiene la suerte de que tiene diferentes sistemas de Hacienda. ¿Vale? Pues hay en sistemas de Hacienda donde esto ya se ha arreglado y hay otros sistemas, que es el general, donde no se ha arreglado. Con lo cual, control C, control V, copiar, pegar, ¿vale? Eso sí que es algo que sí que queríamos resaltar, que en el caso de Navarra, por ejemplo, ya se ha arreglado toda esta problemática. Y sí favorece saber que no te van a meter un petardazo en Hacienda al año siguiente o que no vas a dejar de tener una ayuda, el saber que hay una base legal que te cubre si realmente vas a rehabilitar la vivienda en una situación de vulnerabilidad, porque es lo que hablábamos, sí. Tú vas a hacer una pequeña intervención y te incrementa la renta. Eso de que te incremente la renta te saca de cualquier tipo de ayuda.
lo estás pagando a crédito y vamos, es la tormenta perfecta. Es decir, nosotras, de hecho, el programa se llama Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética. Bueno, pues la parte de Educación Financiera Familiar nos parecía muy potente y sí que lo que queríamos es, bueno, el año que viene sí tratarlo ya y ver casos reales donde no se ha llevado bien. Porque a las familias lo que las echa para atrás, o sea, igual que las puede echar para adelante ver un vídeo demostrativo de cómo se ha hecho en un barrio, lo que las echa para atrás es saber que a no sé quién intervino en el bloque y aparte de dejar la obra a medias y estar 2 años con la caja de la escalera en obras, es que luego fíjate lo que le pasó. Entonces, claro, ostras, tenemos ahí un problema y es que hay que atajarlo ya porque los fondos tienen una caducidad que es relativamente próxima. Y bueno, había la palabra pedida, por favor. Bueno, y las personas de chat no se preocupen que ahora tratamos las 2 problemáticas que hay en el chat, ¿vale? Lo tratamos en el siguiente bloque. Sí, yo quería saber que si dentro de las ayudas también está contemplado, pues, por ejemplo, ayudas como para biomasa, bomba de calor de geotermia o de aerotermia o de... Que sí, pero si le podéis dejar el micrófono, por favor, a las compañeras de CODES. Que he visto a Javi totalmente convencido. Así que yo creo que sí, evidentemente. Pero... Sí. O sea, de hecho, una cosa que no cubren los fondos Next Generation es sistemas de refrigeración y calefacción con combustibles fósiles. O sea, que de hecho no te cubren una caldera de gas, sí te cubren cualquier cosa que reduzca el consumo de energía primaria no renovable, como por ejemplo meterte biomasa, meterte aerotermia. Es más, si tú haces una operación de rehabilitación que mejoras eso, puedes meter más cosas, como por ejemplo instalación de un ascensor y demás, si te entra en presupuesto, pero bueno, eso entran muchas cosas y hay que rehabilitar. Pues sí. Bueno, hay una cosa importante. Estamos hablando de por qué la gente no acude a las ayudas. Cuando entramos en temas, cuando analizamos los problemas de manera sectorial, no acabamos de comprender la totalidad, ¿no? Yo he hecho en que falta en esta discusión la sociología de la vivienda. La vivienda, la gente, no sé, yo creo que todas y todos conocéis personas que prefieren cambiar la cocina que cambiar las ventanas, ¿no? Y incluso volvemos a este trabajo histórico de los barrios de remodelación de Madrid. La gente tenía una cocina niquelada, maravillosa, estupenda, y cocinaba en una recocina en el tendedero. O sea, hay unos valores simbólicos que son importantes. O sea, el problema es que la significación de la vivienda es distinta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién se beneficia del cambio de ventanas? El que lo ha decidido. El que lo ha decidido sabe que va a pintar la casa, etcétera, etcétera. Si les cambiamos la ventana, ¿le pintamos la casa? Por preguntar. O sea, que yo creo que hay algunas preguntas importantes que al sectorizar las soluciones no acabamos de ver cómo lo ve el otro. Entonces ahí hay una gran necesidad de aproximarnos a la percepción que tiene el habitante, el propietario, la persona que para su vivienda es algo específico, es algo muy complejo. Es un objeto de simbolismo, de representación. Esto, los que trabajáis con poblaciones vulnerables, lo sabéis. O sea que a la población vulnerable le das dinero y se compra unas zapatillas maravillosas. Hombre, te puedes haber comprado 20 zapatos. Dice, no, es que yo lo que necesito, lo que quiero, es un elemento de representación mío, de reconstrucción. Entonces ahí también es el problema de las políticas sectoriales. Tenemos que ver a los individuos en su conjunto y entender y comprender qué es lo que buscan y necesitan y transformar nuestro vocabulario hacia ahí. Con inmigrantes, más complejo. No, solo iba a decir que esto es con parámetros nuestros, pero cuando ya trabajas con inmigrantes y sus propios mecanismos de representación, pues es que ya la cosa se... En nuestro caso, por ejemplo, sí que hemos hecho rehabilitaciones vulnerables, rehabilitaciones express en hogares en situación de vulnerabilidad y demás. Y evidentemente, cuando, por ejemplo, actuamos con el tema de sustitución de carpinterías metálicas, hacer sustitución de ventanas, ¿vale?
Sí que hemos luego dejado la habitación en un tipo de pintura y demás, y lo hemos hecho porque creíamos que era consecuente, es decir, actuábamos sobre, lo que hacíamos era una familia que podíamos actuar sobre 2 habitaciones y dejábamos las habitaciones lo mejor que ellos se hubieran idealizado. Evidente, bueno, te voy a pintar la casa, no, pero me refiero a que, es decir, entrar y hacer lo más funcional sin tener en cuenta para nada que luego la persona va a residir en esa vivienda y dejarle ladrillo, o sea, vamos, las cosas en yeso y demás, pues parece una tontería, pero al final es el acabado ese realmente. Nosotras, la diferencia presupuestaria la lográbamos gracias a, bueno, pues una compañera, sobre todo, pues Tania, que es la que se pateó las carpinterías metálicas, logró que una que tenía unos precios muy competitivos, pero muy competitivos, que estaban 30-40% por debajo de mercado, y con ese diferencial de precios sí se podía hacer la actuación de mejora conjunta de toda la vivienda. Pero claro, conlleva mucho trabajo. Es decir, nosotras en este caso concreto nos ha llevado mucho trabajo y también la suerte de encontrar al proveedor o a la proveedora que nos da ese plus, ¿vale? Pero sí que lo que tratamos es de que la vivienda quede lo más acompasada a lo que la persona... Porque si hacemos una intervención dura, solo funcional, hostia, es complicado. Es complicado luego entregarlo tan así. Pido un aplauso para Ana, ¿de acuerdo? Y pasamos al siguiente bloque.